de Opinión presenta. Mira, te leo lo que dijo Brad Pitt, otro de los nominados a este Oscar. Es una actuación increíble, increíble. Y me lo dijo afuera también Gary Oldman, me dijo que le había encantado la película y que muchas gracias por el tequila también. El look del personaje tiene que ver con muchos de ellos. ¿Cómo lo decidimos? Queríamos que bajara un poquito en las comisuras de la boca para que diera la impresión que nunca sonríe también. También le metimos 20 libras de peso. Fuiste a hacer una audición. Ajá, él cuenta que él me vio en las películas de Soderbergh sobre el Che, haciendo a Fidel Castro, y dijo, yo quiero trabajar con este cuate. Y me contaba al inicio que le hacía así con el dedo, ¿no? Y decía, pero tú no te parecías al Che. El Che era más flaco y no tenía los ojos chinos, decía. Vimos a Brad Pitt tomando de la mano a Angelina, moviéndose entre las mesas como perdidos. Y le digo a Stephanie, seguro me andan buscando. Y sí, me andaban buscando. Yo no tengo ya nada que hacer respecto a la película que hicimos. La película ya está hecha y me voy a divertir, la voy a pasar bien. ¿Estás en tu mejor momento, no, Demián, como actor? No sé, yo mira, es muy extraño porque a través de todo este viaje que tiene ya, no cuento desde que tenía 3 y fue la primera vez que estuve en un escenario en Bellas Artes, cuento desde los 11, 13, que entré a la Compañía Nacional de Teatro, que hice teatro con Karina Duprés. Cuento más o menos a partir de ahí para acá, y sí son, pues ya 40, bueno, no tanto, 30 y algo, 35 o 8 por ahí. Y a través de todo ese tiempo han habido momentos muy felices en teatro, en televisión o en cine, y que son igualmente efímeros, ¿no? Esta analogía del béisbol es cierta, hay que pegar de hit todos los días para que se acuerden de ti. Sí. Para que la gente vuelva al teatro y pague un boleto para verte, ¿no? Claro. Yo te fui a ver a Nadando con Tiburones al Insurgentes y sales y te aplaude la gente. O sea, en teatro serio no pasa eso, pero tú lo aguantas bien, ¿no? En teatro serio no pasa eso. O sea, Pacino lo aplauden en Nueva York, yo creo que él ha de pensar que sí es serio Cuando Pacino sale a escena, claro, le aplauden. Claro. Pero los turistas, oye. Bueno, pero él está en el Teatro de Nueva York, está ahí, y la gente... Por supuesto que hay muchos turistas, pero yo creo que hay gente que también le sabe y bueno, le aplauden. Es algo muy extraño. Cuando eso sucede es algo muy extraño. No, y siempre que ha pasado, en las obras que hemos hecho y que ha pasado, es algo muy raro porque uno no sabe qué hacer. Por supuesto que de pronto puede parecer hasta que la gente se pueda sentir un poco desairada si tú no volteas y agradeces el aplauso, ¿no? Les gana la emoción a la gente, sí, ¿no? Es una situación muy extraña porque... ¿Sabes de dónde viene el aplauso en el teatro? Es para romper la ilusión. Para romper la ilusión. O sea, ya terminó la obra, entonces la gente aplaude para romper. Esto es una conducta tan antigua como el mismo espectáculo. Pero en tu caso... Pero se acaba de empezar la obra. Bueno, claro, eso. ¿Cómo no se te rompe el personaje? Supongo que tienes que estar listo para eso y para lo que sea, para que suene un celular, para que tosa la gente, para que estornuden, para que se vaya la luz, para un montón de eventualidades que pueden ocurrir, ¿no? ¿Sabes? Ana Guevara le pregunté qué sentía cuando salía a un estadio lleno de gente, que todo el mundo estaba pensando, tiene que ganar, la expectativa a todo lo que da y la emoción del aplauso, y decía que es un arte y es un aprendizaje, aprender a recibir toda esa energía y a usarla para que se mezcle con tu energía. Claro, hay incluso atletas, hablando de las competencias de pista, que le piden al público, ¿no?, antes de ejecutar su turno, le pidan al público que se prenda, ¿no?, para agarrar esa energía.
Yo supongo que pueden ocurrir dos cosas, o que te gane el pánico escénico o que te prenda esa energía, ¿no? Y en tu caso la utilizas, sí, ¿no? me prende. O sea, la sorfeas, la usas, ¿no? Para el espectáculo. Es una buena analogía, claro. Es muy evidente. Dejarse llevar por la ola. Ajá. Es evidente porque te vi durante 2 horas actuando y decía, mira, no solo lo resiste, lo usa. Sí. No, y prendes más y más al público. Mira, te leo lo que dijo Brad Pitt, otro de los nominados a este Oscar. Dice, A Better Life es una película extraordinaria, es una historia dolorosamente emocionante. Y de ti dijo, es una actuación increíble, increíble. Demián me dio un par de tequilas para que dijera esto. Es cierto, es lo que te iba a decir. Eso no cuenta porque ya estaba borracho cuando lo dijo. Oye, le mandé su tequila, entonces ya no tuvo más remedio que... Los americanos compiten de otra forma que nosotros, ¿no? Que los mexicanos. Sí, nosotros, nuestra competencia se basa en carrera de obstáculos, pero los obstáculos los ponemos nosotros mismos. Se lo ponemos al otro y así. Allá se apapachan mucho y se quieren bien y se aplauden todo. El fair play, ¿no? Hay fair play, el sí. Competir Sí. honradamente. Sí. Y eso de que se aplauden, es que sí, a mí me llamó mucho la atención que Brad Pitt, pues abona a ti. Y lo hizo Clooney también. Lo hizo Clooney también. Y me lo dijo afuera también Gary Oldman, me dijo que le había encantado la película y que muchas gracias por el tequila también. Con Jean no se pudo porque no hablo francés y él no habla inglés ni español, entonces pues nada más me dio las gracias, me mandó también una champaña y lo curioso del asunto es que nosotros estábamos en la entrega de los SAG, el premio que otorga el sindicato de actores, y en nuestra mesa está mi chava Stephanie, estaba Chris Weitz y su esposa, en una mesa ahí de unas 7, 8, 10 personas, y en un corte comercial vimos a Brad Pitt tomando de la mano a Angelina, moviéndose entre las mesas como perdidos. Y me acuerdo decirle a mi chava, mira nada más qué guapos son estos dos, no manches. Qué energía, son un par de bolas de fuego, ¿no? Y estamos admirándolos, muy, muy divertidos. Y como a mí no se me da eso de, ay, yo soy tu fans, ni de, hola, yo soy el otro nominado, el que seguro te has preguntado, ¿quién es ese güey? Ese soy yo. Y entonces no se me da esa onda de aproximarme a la gente tan fácilmente. Y entonces nada más los veíamos ahí y hablaban con una señorita que tenía una hoja y preguntaban no sé qué cosas. Le digo, andan perdidos. ¿Cómo puede ser que estos dos anden perdidos en un lugar así, no? Y le digo a Stephanie, seguro me andan buscando. Y sí, me andaban buscando. Y entonces nos reímos un poco de eso. Y después hicieron contacto con nosotros. ¡Ay, ahí están! Entonces vinieron a la mesa y estuvimos charlando todo ese corte comercial, los 6, y estaban muy emocionados porque querían encontrarnos para hablarnos de la película, que la habían visto y que les había gustado mucho. Y tú sabes que Angelina siempre anda muy activa en cuanto a causas nobles se refiere y demás. He oído, sí. He oído. Y ella particularmente preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo podemos hacer que esto explote más, que la vea más gente y demás, ¿no? En ese sentido, lo que dijo Clooney, ¿no? Que dice, es una película maravillosa, Demián es maravilloso en el filme. Este es un ejemplo perfecto donde la academia puede hacer una diferencia tremenda, porque la gente no hubiera visto la película si Bichir no hubiera sido nominado. La gente ahora la verá y eso es emocionante. Sí. Y después dice, de entre todos los actores nominados por papeles principales, la suya es una de las mejores historias porque para él este es un verdadero momento de cambio en su carrera. Es decir, se refiere, tu historia es una de las mejores historias porque también en los premios se premia la historia, no la trayectoria, No, sino si te toman en qué momento estás de tu vida y qué significa que te den el premio. ¿Qué diferencia hará? Tiene toda la razón, ¿no? Porque, y hay muchas historias en ese sentido que me viene a la memoria, ¿no? Es la historia de Ben Kingsley, es la historia de Geoffrey Rush, Sí. es la historia de la misma Catalina Sandino Moreno,
de Fernanda Montenegro, De Antonio Quinn, de Anthony Quinn, en su momento, ¿no? sí. Por supuesto, de Marley Matlin, ¿no? La academia hace ese tipo de busca como en lo oscuro a los caballos negros, ¿no? Y hay una ausencia allí que dejó Banderas, de el latino, el del mundo de habla española. Que bueno, después ya los gringos también juntan allí a los griegos, a los yugoslavos, bueno, pero a toda una región del mundo es cierto que tienen necesidad de un actor que viene de acá, de este lado del mundo. Puede ser. Yo creo que les es muy atractivo también el hecho de que la academia ha sido muy puntual en romper esquemas en determinados momentos, ¿no? Sí. Lo que le pasó a Tom Hanks, por ejemplo, con Filadelfia, ¿no? Que era un momento álgido O de la sea, comunidad gay en exacto. Estados Unidos. Es reconocer que existen los gays y que tenían una epidemia que se llamaba SIDA. Avalarlo. Avalarlo. Darles el certificado de manera universal a través de la ceremonia de los Oscars. Y en ese sentido, tiene un carácter político. Sin duda. Te lo den o no te lo den, Sí, tiene no. un carácter político y es avalar la existencia, bueno, de los personajes que se parecen a tu personaje, los Sí. jardineros indocumentados que representan Claro. a todos los latinos indocumentados, no solo mexicanos, ¿no? Sucedió con Sidney Poitier, por ejemplo. Ujú. Y Los después, negros, muchos claro. años después, hubo siempre este reclamo de la comunidad afroamericana, de actores, hasta que se lo dan a Denzel Washington, a Halle Berry, ¿no? 40 años después. A Forrest Whitaker. Sí, sí, Y, sí. y entonces ese tipo de cosas ocurren de esa manera, ¿no? Y anda mucho en boca de todos este asunto de que nunca ha sido para un latino, ¿no? Nunca ha sido para un latino. O para un mexicano. Es decir, Claro. por ejemplo, Anthony Quinn, por supuesto que lo tiene, ¿no? Y él, naciendo en Chihuahua, pues, siempre toda su carrera fue de manera muy, muy firme, muy presente, monumental, colosal en Estados Unidos, de todo el trabajo que él hizo, ¿no? Pero llama mucho la atención esto que está ocurriendo, sobre todo por el debate migratorio que está en la mesa Sí. de toda la gente en Estados Unidos, no solo los políticos, sino estos 6,000 miembros de la academia que políticamente son activos también, ¿no? Tendría una belleza poética también, los indocumentados, los invisibles, Ajá. esos que hacen todo el trabajo manual, pesado, de Sí. California, de Nueva York, de Arizona, y que sencillamente no existe un documento que los avale, Ajá. que avale su existencia, darle a través de ti al personaje que los representa sería muy significativo, incluso para las elecciones, ¿no?, presidenciales en Estados Unidos. Es un momento crucial, ¿no? Es un momento muy particular y todo eso que acabas de decir va a estar en juego, ¿no? Todo eso tiene que ver y sí va a jugar parte importante en lo que sea que se decida, ¿no? Y los que votan son gente que tiene jardineros Sí. indocumentados. Y justamente a eso me refiero. Esos 6,000 miembros de la academia son siempre política y socialmente activos. Sí. Son gente informada, son gente culta, son gente sensible, ¿no? Y lo maravilloso de esto, que lo mencionaba Clooney, es que con toda la atención que ha recibido la película, con la nominación de los Independent Spirit, por ejemplo, con el SAG y ahora de la Academia, más y más gente se ha tirado un clavado al DVD para ver la película. Sí. Y eso es lo que es realmente significativo, ¿no? Que una película que ha cambiado la perspectiva de muchos ángulos respecto al problema migratorio, que los ha sensibilizado, puede tener esa repercusión todavía a largo plazo. Estamos hablando, en Estados Unidos viven 30.7 millones de hispanos de origen mexicano. Y de estos, ¿cuántos eran ilegales? 11. Anda 11. por el 11, 12 por ahí. 11 o 12 millones. Es una por ahí. barbaridad, digo, en Latinoamérica hay países que no alcanzan esa cifra. Y además, los mexicanos sí se han aliado allí con los salvadoreños, los hondureños, o sea, sí están haciendo una tercera nación, ¿no te parece? A esos 11 millones de trabajadores indocumentados también se incluye muchos países centroamericanos y sudamericanos. Y básicamente esa es la parte absurda de todas estas leyes que se han implementado en Arizona o Alabama, porque no corresponden a una realidad.
No existe un presupuesto, ni siquiera en la imaginación del más salvaje o del más animado, que pueda permitir deportar a 11 millones de seres humanos. En primer lugar, deportarlos ¿a dónde? Claro. Porque tu hogar es donde lo formas, donde tienes tu cama, tus cosas, tus hijos. Claro. ¿No? Y lo que proponen estas leyes, que es lo que las hace criminales, brutales, es la separación de las familias. Porque si tus hijos nacieron aquí, ellos son ciudadanos americanos y se pueden quedar, pero tú te tienes que ir. Y además, tus hijos, como tú eres indocumentado, no tienen derecho a la educación. Y eso tiene que ver con el DREAM Act, que han estado tratando de empujar, y que hay muchos republicanos que insisten en frenarlo, cuando es un derecho elemental para cualquier niño en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que contradicen al mismo país y que contradicen además su espíritu. La tierra de la libertad. El espíritu que formó a ese país, ¿no? Entonces hay muchos norteamericanos estadounidenses, que no están de acuerdo con esas mentiras, ¿no? Y están de alguna manera abriendo más y más los ojos para que eso tenga una solución decente, digna. Y es una inmigración positiva. La inmigración latina son gente muy trabajadora. O sea, si ves la cantidad de delincuentes que ha dado estas comunidades, es mínimo. Es mínima y malos hay en todos lados. Sí. ¿No? Los malos abundan por todos lados, pero el porcentaje es muy bajo comparado, como bien dices, a lo que le aportan a la sociedad y a la economía de los Estados Unidos, ¿no? No hay actividad en la vida de los estadounidenses en donde no esté involucrado un trabajador indocumentado. Bueno, en California, en Los Ángeles, uno va y conoce a las actrices, a las productoras, a la gente que hace el cine del mundo, y toda esa generación de mujeres americanas no sería posible que estuvieran involucradas en el cine si no tuvieran a sus nanas latinas cuidándole a sus hijos, que además ya se vuelven parte de la familia. Se vuelven las mamás. Hay muchos, parece que Tommy Lee Jones sabe español precisamente por eso, porque lo cuidó una nana mexicana, ¿no? Esa es parte de la historia de él, por ejemplo. Y así hay cualquier cantidad de historias. Y mucha gente reclama también este asunto que tiene que ver con la seguridad nacional. Sí. ¿No? Bueno. Sí. No, es que claro, porque nada más por seguridad nacional tenemos que tener cuidado con quién entra y quién sale. Exactamente. Y justamente por seguridad nacional valdría la pena que todos supiéramos quiénes somos. Claro. ¿No? Quiénes, qué nombre y qué rostro tienen los que cuidan a tus bebés, los que preparan tu comida, te la sirven en la mesa, estacionan tus autos, hacen tus jardines y hacen un montón de trabajo que ningún estadounidense quiere hacer. Henry Kissinger dijo en algún momento que había una dimensión racista en el problema de los inmigrantes latinos. Y dijo, es que no es lo mismo el trato que están recibiendo que lo que recibieron los polacos. Sin duda. Los judíos de toda Europa, los italianos. Pero hay algo muy curioso. Al mismo tiempo, los latinos no somos una raza. Y los americanos insisten que somos una raza. En el censo reciente venía raza, tenías que checar qué raza eras. Era afroamericano, caucásico, latino. ¿Cuál es la raza latina? ¿Qué piensas de esta confusión que tienen respecto a nosotros? Pero esa es la menor de las confusiones. ¿Eh? Ese es el menor de los problemas. ¿Qué otras tienen? Porque ellos necesitan etiquetar también para poderse desarrollar de manera más o menos ordenada. Pero hay un montón de cosas que no tienen ninguna lógica, que no tienen ningún sentido. Y básicamente el grave problema de esta comunidad de trabajadores indocumentados es que son buenos para México y son buenos para Estados Unidos, pero nadie quiere hacer nada al respecto para ayudarlos, para tener una vida en libertad, porque sí y es lo que le pasa al personaje en la película. El personaje transita por la vida de la forma más discreta posible, si se puede invisible mejor, para no meterse en problemas, para no tener que ofrecer una documentación que no tiene, para llevar una vida en paz. Vivir así no es vivir bien. Ahora, es una vida triste, ¿no? Es una vida difícil. Conveniencia económica. De las dos partes. Diría Marx, no, pero en el sentido de no reconocerlos. Sí.
Entonces se les puede pagar lo que quieras. Pero por supuesto, es que esa es parte de la hipocresía y de la doble cara del problema. Ajá. México, por más que digan, sí, nuestros paisanos y el gobierno, y dice que hay que cuidarlos, no hacen absolutamente nada. Y reciben las remesas. Por supuesto, es una parte muy fuerte de las entradas al país. Es la tercera entrada de dinero al país. Ajá. Entonces a México le conviene que esta comunidad de trabajadores indocumentados exista allá y que sufra y que tenga que jugarse la vida cada vez que cruza y que tenga que sufrir este tipo de discriminación del otro lado. Y a los Estados Unidos también les conviene que existan así como están, para que no se sindicalicen, Exacto. para que no exijan mejores salarios y para que no se vayan a la huelga ni nada por el estilo, ¿no? Entonces todo el mundo se beneficia de ellos, menos ellos mismos. Vamos a ver un trozo de A Better Life. Es una conversación de tu personaje con su hijo, que su hijo ya es americano, ¿cierto? Él nace en Estados Unidos, sí. Entonces ya pertenece legalmente a otra cultura. No solo es ciudadano americano, sino que está americanizado. Sí. ¿No? Y es complicado. No quiere hablar español, está inmerso en lo que significa el sueño americano, y mi personaje trata de rescatarlo. Pues vamos a verla. Again? Why? I need to buy some stuff for school. Since when do you go to school? Every day? Right. How many days have you missed this year? I don't know. 18, 19? Eso no está bien, Luis. I don't want you to miss school no more. School's important. It's everything. Oh, sí, profesor? Sí, profesor. You want to end up like me? No. Hey, so can I have the money or what? You want money? Come work. You used to come with me on Saturdays. What? I had to stop because of soccer. I haven't played football in years. That's because that league sucked, man. Qué duro, ¿no? Para que no seas como yo. Fuerte, ¿no? Pero eso es algo que escuchamos constantemente en cualquier parte del mundo, Sí. incluso en México, ¿no? Los padres siempre quieren algo mejor para sus hijos. Sí. Y sobre todo cuando no has tenido las suficientes oportunidades como para hacer algo importante de tu vida, ¿no? Y siempre ese es el mismo reclamo. Y cada vez que los padres le decimos a los hijos, estudia, es precisamente para eso, ¿no? Para que no sufras las necesidades que yo tuve. ¿Cómo construiste el personaje? Tienes un acento, cuando hablas en español es como norteño Sí. el personaje. Tú eres chilango. Sí, yo soy chilango. Mis padres son de Torreón. Entonces, al personaje Chris Weitz y yo decidimos hacerlo del norte de México. Ajá. Era muy importante para nosotros establecer lo más pronto posible quién es este hombre y cuál es toda su historia anterior antes de contar la que íbamos a filmar. Y por eso, ahora que estaba haciendo toda esta prensa en Estados Unidos y demás, dicen, no, pero qué raro, porque tu personaje tiene otro acento. Yo, pues sí, justamente de eso se trata, ¿no? Porque eso define también quién es la gente y de dónde vienen. Por el resto, la historia que se sigue contando después, hay otra secuencia donde lo lleva a un rodeo, por ejemplo, y donde le dice, todo esto es tuyo también, ¿no? Y el chavo dice, pero por supuesto que no, ¿yo qué tengo que ver con esto? ¿No? ¿Qué tienes que ver con esto? Se trata de esto, ¿no? Que tiene que ver con la identidad que tú tienes. Y Carlos Galindo, mi personaje, es un hombre con enorme dignidad, con una gran dignidad, a prueba de todo. Y él le va a enseñar a su hijo cómo hacer lo correcto a través del ejemplo. No es nada más el padre que le dice, limpia tu cuarto y yo soy un desmadre en el mío. No, al contrario. Él predica con el ejemplo. Y como están solos, ¿no? Eso es algo que ha llamado mucho la atención allá, por ejemplo. Tienes a un macho mexicano convertido en la mejor madre, estereotipo, ¿no? en la mejor madre posible. Sí. Y generalmente encuentras ese tipo de historias con madre e hijos. Pero un hombre que decide, no tiene ni siquiera afectos. No tiene una novia, no tiene una chava y lo discutimos alguna vez Chris y yo. Y digo, ¿tú no crees que haga falta verlo novia, entrar a un table, por ejemplo? Nada más a ver. Sí. Nada más a ver. Y lo pensamos un buen rato y estuvimos a punto de filmarlo y luego nos iba a distraer y a quitar tiempo y demás, entonces lo dejamos por la paz. Pero este tipo no tiene otra
otro objetivo en su vida que darle a su hijo una vida mejor. Fíjate, curiosamente yo creo que lo humaniza, que no aparezca la novia. Yo lo estuve Sin esperando duda. todo el tiempo. Sí, ¿no? Sí, no, dije, bueno, es que es mexicano el personaje y entonces, Tendrá su chamba aunque por el ahí. escritor no es mexicano, Ese, ¿no? Es norteamericano y vive en Argentina. pero debe estar enterado del estereotipo, o sea, que Sin un duda. mexicano es capaz Sí. de tirarse de un camión para dar un piropo, ¿no? Sabrosa. O sea, digo, hemos tenido albañiles que van en Sí. camiones que mueren por Sí. lanzar un piropo en el momento Sí. adecuado, ¿no? Sí. Intensa. Y sin embargo es un estereotipo. Existen también los hombres latinos y mexicanos que tienen, vaya que no tienen la adicción a tener que probar que son machitos, Somos ¿no? somos coquetos, Sí, somos sí, querendones, somos sabrosones. Bueno, te digo, a mí me gustó la omisión porque sentí que se me humanizaba, me acercaba al personaje. Por eso la novia nunca existió. Lo único que estuvimos a punto de agregar era esto. Esta también necesidad de un hombre de Claro. echarle un vistazo a unas nenas de vez en cuando. Pero, en fin, que nos hubiera distraído y aterriza mucho más poderosamente al personaje, ¿no? ¿Y En tú- esta misión en su vida. ¿Y tu inglés de dónde es? El inglés de la película. El inglés del personaje. Sí. El inglés del personaje es precisamente de haber estado en Estados Unidos tanto tiempo y de tener este acento, ¿no? Del norte, que es un poco así es como es. Yo conozco a varios cuates y muchos de los jardineros con los que yo tuve chance de platicar, el look del personaje tiene que ver con muchos de ellos. Cómo lo decidimos que este bigote, yo tengo el bigote tupido, por ejemplo, entonces lo dejamos crecer y luego cortamos por abajo todo hasta que dejamos una línea nada más para que fuera un poquito menos denso y lo tuvimos que también pintar porque a mí sale rojo, güero, blanco, negro, como gato de callejón. Y queríamos que bajara un poquito en las comisuras de la boca para que diera la impresión que nunca sonríe también. Ajá. Entonces físicamente teníamos muchas ganas de tenerlo muy bien definido y también le metimos 20 libras de peso porque queríamos que quedara también claro que ninguno de mis paisanos, y eso fue algo que yo aprendí en todo el recorrido que yo hice, ellos se levantan a las 7 de la mañana, salen a trabajar a veces 15 casas al día y llegan hasta que acaba el sol desechos, hechos pomada, y comen lo que hay en el camino, ¿no? No tienen chance de tener una dieta adecuada y tener su six-pack ni nada por el estilo, ¿no? Y les pagan mucho menos, ¿no? Que a los ciudadanos legales, No necesariamente. ¿no? No, porque tampoco hay jardineros estadounidenses. Y muchos de estos grupos de trabajadores, de jardineros, trabajan también para compañías, en donde tienen su seguro y demás, porque para subirte a las palmeras necesitas estar asegurado. Sí. Te juegas la vida cada vez que subes a una palmera. Sí, ahí están las imágenes Sí. tuyas. Y oye, esas sí las filmaste tú. Sí. Sí las filmaste. Oye, temibles y no tenías... Somos muy responsables. La mayoría de los actores somos irresponsables y siempre que nos ¿No dicen... tenías arnés ¿qué ni onda? nada? ¿Hay tiburones más? Va. Pero aprendiste, ¿quién te aprendió? Aprendí justamente con ellos en todo el recorrido que yo hice, no Entonces, solo a 50 eso, sino metros. cómo cortar una flor, ¿no? Cómo absolutamente todo es un trabajo muy arduo y muy complejo, muy complicado. Y subir a la palmera, en primer lugar, no puedes tener miedo a las alturas, ¿no? En segundo lugar, sí es cierto que te juegas la vida cada vez que subes. Y tiene que ver con ritmo, tiene que ver con mucha fuerza en las piernas también y buena condición física, ¿no? Oye, ¿cómo fuiste a dar a esa película? ¿Te llamó el director? ¿Dónde te conoció? ¿O fuiste a hacer una audición? Ajá, él cuenta que él me vio en las películas de Soderbergh sobre el Che, haciendo a Fidel Castro, y dijo, yo quiero trabajar con este cuate. Debo reconocer, lo he dicho hasta el cansancio por todos lados, que yo estoy en esta posición ahora en mi vida por él. Él apostó todo a mi nombre desde el día 1 y tuvo que pelear por ello. ¿Ah, sí? Sí, con todo, con el estudio, con los productores, con todo el mundo. ¿Qué número de película de él es? ¿De él? Buena pregunta. Debe ser la American Pie que hizo con su hermano.
Trancazote, ¿no? No, una franquicia para la vida, Sí. ¿no? Ahí se quedó, ya ellos ya no tienen mucho que ver, pero parece que todavía están conectados de alguna manera. Acerca de un chico, a Bar Boy, el compás dorado, la de los vampiros, de Twilight, New Moon se llama, Wow. A Better Life. No sé si deban andar por ahí otras. Tiene una como actor formidable que se llama Chuckenbach. ¿Y de dónde, Es te de vio culto este esa cuate? película. Pues ahí me vio, perdón, me ya vio dijiste. haciendo Fidel. Sí. Pero sí tienes que tener un ojo muy bien educado para pensar que ese cuate que hace Fidel puede hacer a Carlos Galindo. Bueno, esta película, El Che de Soderbergh, tiene un problema. ¿Cuál? Castro. Tu Castro. Tiene un problema, Castro. Echa a perder esa película, discúlpame que te lo diga. Tu Castro, porque la verdad lo que te pasa, a mí me pasó que la estaba viendo y decía, ¿por qué cortan y seguimos al Che? Yo quiero que sigan a Castro. Y después después me paré, lo estaba viendo en ¿Y te video, acordaste que la paré y película se dije, llama a ver, Che? yo quiero mucho a Demián, yo admiro a Demián es mexicano. La verdad, Castro me parece un historión que no hemos ¿Explotado? leído, no hemos... Será, pero bueno, igual es mi debilidad por el bichir. Es mutua. Pero ¿sabes qué? No, la crítica lo dijo. La crítica dijo, el problema de la película es que te quieres ir con Castro. Me habló. ¿A poco no? No, yo creo que es Bueno, pero lo perfecta dijo como la es. crítica, ¿no? Pues está bien, pues también te dicen muchas cosas. Pero a mí me gustan mucho las películas como están. Aparte, justo de lo que se quejaba mucha gente, de, es que dura 4 horas. En primer lugar, son 2 películas distintas. Son 2 películas separadas que se filmaron además de manera separada y que las puedes ver de un jalón, como se presentaron en Cannes y en muchos circuitos de cines, Sí. o las puedes ver separadas y entiendes perfecto cualquiera de las 2. Pero yo me eduqué haciendo teatro en la Compañía Nacional de Teatro, viendo obras de 4 horas. Yo mismo llegué a hacer obras de 3 horas, ¿no? Y me encanta la ópera. Y me acabo de echar un Siegfriedo ahí de Wagner de 5 horas en la ópera de Los Ángeles. Yo soy de los que quieren más por su dinero. Yo nunca te había imaginado como Castro. No, yo tampoco. Es evidente, o sea... No, yo tampoco. Cuando me hablaron, Sí. me fui al espejo a verme al Soderbergh, espejo. ¿fue Soderbergh el que te habló? Me hablaron, me habían invitado a ser parte del jurado del Festival de Ibiza, Ajá. la primera edición, y yo estaba allá en Ibiza calificando películas, no viendo películas más bien, no calificando, viéndolas, y me hablaron a las 5 de la mañana, tiempo de Ibiza, de Nueva York, diciéndome, así fue, la frase fue, Steven Soderbergh quiere que hagas Fidel Castro. ¿Cuándo puedes volar a Nueva York? Oye, no creo que pronto porque me falta de ver como 15 películas. Ok, te llamamos de nuevo. Y volvieron a marcar y dijeron, dice Soderbergh que no es necesario que vayas, que acaba de ver otra vez tu demo reel, que quiere que hagas Fidel Castro, que la oferta es oficial. Sin haberte preguntado, ¿eres un actor que hace acentos? La mayoría Hay de una los historia actores, detrás, ¿no? A ver. Cuando yo conocí a la que actualmente es mi publicista y mi manager, cuando yo las conocí casi por azares del destino, a Amy Brownstein y Seka Shear, ellas se encargaron de todo lo que ha pasado ahora, atando un cabo tras otro, hilando un eslabón al otro en esta cadena de eventos interesantes que ha pasado últimamente. Y Seka, en cuanto empezamos a trabajar juntos, me agendó una serie de entrevistas 1 a 1, como le llaman, con directores de casting AAA. Y una de esas entrevistas fue con Mary Vernieu. Mary Vernieu ha casteado muchas de las películas más importantes que se han hecho por allá. Y yo acababa de hacer Enemigos íntimos con Fernando Sariñana. Y como mi personaje muere de cáncer, después del personaje, cuando hicimos el personaje, yo me rapé todo, me rapé cejas, era mi caracterización de Xoloscuincle, casi. Estaba, pero sin un solo pelo por ningún lado. Y cuando terminé la película me dejé crecer todo, ¿no? Como para volver a
a estar cómodo, y siempre hago eso, siempre trato de dejarme crecer barba, pelo y todo, porque es más fácil, si llega un proyecto que necesite barba, es más fácil tenerla, ¿no?, que ponérsela. Y justamente yo ya llevaba una barba más o menos nutrida cuando la vi antes de ir a Ibiza. Y entonces me reuní con ella en una charla que tuvimos de 1 hora, 5 minutos, ¿te puedo poner en tape? Le digo, ¿por qué? Estamos preparando las películas del Che, y ese proyecto lo iba a hacer Terrence Malick, el que acaba de hacer El Árbol de la Vida. Bueno, todo el mundo sabe quién es Terrence Malick, pero acaba de filmar esta con El Chivo, precisamente, por eso es su nominación. Y le digo, ¿es la que va a dirigir Terrence Malick? Me dice, exactamente, pero ya no la va a hacer él, la va a hacer Steven Soderbergh. Le digo, ¿y todavía está Vinicio haciendo Che? Esa es. Y dije, va. Y me dice, ¿podrías improvisar algo, 5 minutos, en español con acento cubano? Y como los actores, te digo, decimos que sí a todo. Le dije, claro, por supuesto, cubano, yo soy cubano. Y entonces ahí voy, me metí, improvisé. Hablé sobre la primera vez que vi a Silvio Rodríguez en vivo. Danos un replay. Un replay de la memoria. De aquella, no me acuerdo. Yo, o sea, en ese momento hice lo que yo pensé que era cubano. Ya después trabajamos cuando hicimos la película con verdaderos cubanos. ¿Y te fuiste a Cuba, no? Estuve en Cuba un rato, haciendo todo el trabajo de investigación. ¿Tú alguna vez me contaste que los cubanos del gobierno te decían, no, pues ¿cómo vas a hacer tú a Castro? No te pareces nada. Sí. Sí, cuando fuimos a hacer el trabajo de investigación, nos fuimos juntos Santiago Cabrera, que es un queridísimo amigo, actor chileno, el que hace Camilo Cienfuegos. Entonces, esa película significó de alguna manera lo que el Che quería, unir a Latinoamérica, porque habíamos venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos, brasileño, el que hace mi hermano menor, Raúl, lo hace Rodrigo Santoro, que es otro de mis cuates también, que es brasileño, que además él es más chico que Fidel Castro, y oye, Rodrigo es más alto que con presupuesto gringo, el sueño del Che total. Con presupuesto gringo, pero no habían actores también de España, Franca Potente de Alemania, era una ensalada internacional maravillosa. Y entonces nos fuimos Camilo y yo, Santiago y yo nos fuimos a Cuba. Y él también ya llevaba su barba, ya había enflacado más y sus pelos y todo. Hubo un momento en que caminamos por el malecón y había una especie de fiestecilla por ahí, y de pronto una chica voltea y dice, oye, no, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro. Antes de que estuvieran caracterizados ni nada. Caminando nada más por ahí, ¿no? ¿Qué tal? Porque claro, traíamos puro y todo. Oye. Oye, pero tú eres igualito a Fidel Castro, ¿qué te pasa? Oye, tú y el Camilo Cienfuegos y no sé qué. Y entonces, era muy interesante porque nosotros ya estábamos trabajando en ello. Y entonces la producción nos agendó citas con el ICAIC, con muchos personajes que todavía viven de la revolución. Por supuesto con Aleida, la viuda del Che, con el mismo Camilo, su hijo. Y fueron reuniones muy interesantes, muy emocionantes para uno que vivió tan cerca toda la historia y que además se la sabe más o menos. Y varias de esas juntas, la misma Aleida me dijo, pero tú sí te pareces a Camilo, pero tú, Fidel Castro. Y era muy, muy extraño como... La clave es en las cejas, ¿no? ¿No pasaste tú? Probablemente, sí, probablemente. El eje del personaje eran las cejas, las mueves mueves en eje, ¿no? Las hace así mucho. Y su voz también, su tono de voz es mucho más aguda, ¿no? Y en fin, una serie de cosas que durante 5 meses tuve chance de preparar. Oye, Demián, para beneficio de la gente que no está tan cerca de la actuación, es cierto que cuando tú imitas a una persona, entiendes toda su estructura de personalidad, ¿no? Cuando logras capturar todo su manera de mover la boca, los ojos, adelantar la cabeza, uno siente lo que el personaje, lo que la persona en la que está basada el personaje siente. Sin duda, si es un personaje real, a eso te refieres, sí. ¿no? O sea, que si vas imitando a Castro, capturando cada uno de sus gestos. Lo que pasa es que nosotros, y eso lo dejamos muy claro desde el principio, nosotros no estábamos buscando convertirnos en imitadores de Castro, de Che o de Camilo Cienfuegos, sino nuestro objetivo fundamental era contar la historia de la manera más fiel posible, ¿no? No quisimos más que eso.
Lo que pasa es que Fidel Castro sí, físicamente, él es muy claro y muy presente para la memoria de todo el mundo. Sí. Entonces no podías simplemente ser tú y no. Sí, claro. Hola, soy Fidel Castro. Sí era importante empaparse de toda su fisicalidad, de su forma de hablar y demás. Y en ese sentido nos ayudaron mucho allá el ICAIC. Vamos a ver un trozo del Che. Que ser pacientes. Yo creo que sí, que podría ser bastante fácil. Oye, lo podemos hacer rápido. No, escúcheme un momento. Sí. Si nosotros atacamos un camión, entonces el ejército dirá que fue un accidente en la carretera. Pero si preparamos un ataque contundente al cuartel de Lubero, entonces será imposible para el ejército ocultar nuestra victoria. Eso será de un impacto psicológico tremendo. ¿Comprende? Oye, ¿es cierto que Hugo Chávez te dijo, eres idéntico a Castro? ¿Sí? Sí, estuvimos fuimos a Caracas a presentar la película, Benicio y yo. También estuvimos en Cartagena esa misma semana. Y sí, se portó muy amable, muy amable, a pesar de la espinosa relación que tenía en ese momento con el gobierno de México. Y es un hombre muy inteligente, muy preparado y sabe muchísimo de México y del cine mexicano, además, ¿no? Toda Latinoamérica creció con el cine mexicano, entonces son grandes admiradores, ¿no? Pero sí hablábamos concretamente de eso, de cómo me parecía yo a Fidel. Y después tuve chance de tener una conversación con Ignacio Ramonet, que escribió este libro de 100 horas de entrevista con Fidel Castro, que fue prácticamente mi Biblia para poder preparar ese personaje, y que todo el ICAI y que toda la gente con la que yo me entrevisté en Cuba me dijeron, si tú necesitas un libro, si tú no tienes las 100 horas de Ramonet con Fidel Castro, tú no puedes hacerte para tú no puedes hacer a Fidel. Y yo decía, wow, le atiné, porque ya iba yo para casi. No, nadie lo puede ver, no, es imposible. Nadie lo puede. Vinicio se encontró con él porque la película se tardó 7 años en armarse. Vinicio y Steven Soderbergh estuvieron encima del proyecto 7 años. Entonces, un par de años antes, cuando todavía andaba por la vida pública Fidel Castro, fue Benicio del Toro a Cuba y estaban comiendo y le dijeron, nos tenemos que ir porque va a pasar por no sé qué calle, va a hacer un recorrido de no sé cuánto y ahí puede ser que tengamos la posibilidad de interceptarlo y que te conozca. Y salieron corriendo a su encuentro y ahí en la calle le dijeron, comandante, el señor Benicio del Toro, sí, claro, cómo no, sí, que el Oscar, no sé qué. Y me contaba Benicio que le hacía así con el dedo, ¿no? Y decía, pero tú no te parecías al Che. El Che era más flaco y no tenía los ojos chinos, decía. Oye, vamos a ver un segmento, a ver si eres tú o es Castro. Yo sí soy Castro. Es un pietaje de la carta que lee del Che, ¿no? Todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él. Y que sin embargo no figura entre los miembros de nuestro comité central. Y para ello tenemos que explicarlo leyendo una carta, aquí, de puño y letra, del compañero Ernesto Guevara. ¿Qué tal? O sea, ¿qué sientes cuando ves a Castro imitándote? Claro. Pero esto eres tú, grabando en Los Ángeles, sí, eso en Hollywood. Sin embargo, hay gente que cree que ese pietaje en la película los cubanos decían cuando aparece, porque esa escena con esa abre la segunda película y todos nuestros cuates cubanos que iban en la delegación, que fue la primera vez que la vimos juntos, decían, oye, qué formidable que usaron ese pietaje real de la carta del Che, no sé qué. Y lo que pasa es que eso lo filmamos
tiempo después de haber terminado el rodaje. Que es un pietaje que realmente no existe, nunca se No, preservó. ese pietaje existe. Si ¿Existe? te metes a Con YouTube, ahí existe. Lo fusilamos completo. Con tu, ¿cómo se llama? Stantin Fidel Castro. Sí, ese pietaje existe. Así existe. Si te metes a YouTube, por ahí anda, Fidel Castro leyendo la carta de despedida del Che ante el Congreso. Y Sauer me llamó y me dijo, necesitamos filmar eso. Y yo entré en pánico porque ya no estaba, yo no tenía barba ya había perdido peso, y no me sentía listo para hacerla, no me sentía bien. Y me dijo, no te preocupes por nada, la tenemos que hacer. Y entonces era un pequeño fragmento y yo encontré el discurso completo y le dije, vamos a filmarlo completo. Me dijo, va. Y usó todo. Y lo filmamos completo, usa mucha parte, sí. Ya nos estamos empezando a despedir, pero vamos a verte en Nadando con Tiburones. Es una obra que está ahorita en el Insurgente. Demian Bichir, Gary Oldman, George Clooney, Michelle Williams, Rooney Mara, Meryl Streep, Los Descendientes, Caballo de Guerra, El Artista. Ellos están listos para ser jueces. ¿Tú ya tienes a tus favoritos? Oscar 2012. El juez eres tú. Domingo, 6 de la tarde, en el 7. Los sprays que atacan el pie de atleta desperdician muchísimo activo y quedan zonas sin cubrir. El gel de Silka Medic se absorbe de inmediato y no desperdicia como los sprays. El activo de Silka Medic es lo más rápido que existe para aliviar todos los síntomas del pie de atleta. Más rápido, más cómodo, más práctico. Silka Medic sí es el rapidísimo. Molinar Orcasitas, acusado de fraude. Luego de su escandaloso paso por el Seguro Social y la Secretaría de Comunicaciones y de la vergüenza pública por la muerte de los niños de la guardería ABC, ahora la Auditoría Superior revela un desfalco por más de 3.000 millones de pesos del IMSS. Compra Vértigo hoy mismo. Disponible en iPad. Un evento único que no puedes perderte. Grandes artistas, invitados de lujo y la mejor música enmarcan al festival musical más importante del mundo. Festival Viña del Mar 2012. Sábado 3 de marzo por Azteca 13. Azteca Noticias. A lo largo del país, siempre hay un reportero de Azteca Noticias que está en el lugar de los hechos. El Servicio Sismológico Nacional. Aquí en la Cámara de Diputados. La prueba rápida de influenza. Hay un nivel de participación del 54%. En cualquier lugar del mundo. Square en el corazón de Manhattan, en Punta Arenas, en Chile. Siempre tenemos que innovar, siempre tenemos que tratar de renovarnos y en este caso tratamos de utilizar la tecnología para llegar a más personas. Con los personajes centrales. Donde el presidente Felipe Calderón participa en la cumbre del Grupo de los 20. Somos claros, somos concisos, así lo exige la gente y porque además ahí tenemos que estar nosotros diciéndole a la gente qué es lo que está pasando. Las noticias ya no esperan ni a los noticieros, ni a los periódicos, ni a la imprenta, ni a la radio. Las noticias se gestan en cada instante y nosotros tenemos que ser 24 horas. Tenemos los ojos en todas partes. Azteca Noticias, siempre presente. Emilia, yo sigo enamorado de ti. Pero yo nunca me enamoré de ti. Amor y desamor que se vive por quererte así. Espérala muy pronto. Empecé a sentir una gran presión en el pecho. No aguantaba el dolor. En la sala de urgencias me estabilizaron. La verdad, me dieron ánimo. En el gobierno federal y el IMSS sabemos que reaccionar a tiempo en una emergencia médica es lo más importante. Por eso estamos remodelando y equipando las salas de urgencias, donde atendemos a más de 10 millones de personas al año. Con los mejores médicos y el mejor equipo, trabajamos para atenderte mejor y más rápido. Con Salud para Todos, sembramos la semilla de un México justo. Vivir mejor. Gobierno federal. Ya nos estamos empezando a despedir, pero vamos a verte en Nadando con Tiburones. Es una obra que está ahorita en el Insurgente. Estás con Ana de la Reguera. Con Anita de la Reguera, otra vez, después de Hidalgo, con Poncho Herrera, que yo no lo conocía, pero que ha resultado un actor fabuloso. Es una compañía maravillosa de extraordinarios actores, grandes compañeros, y dirigida por Bruno. Dirigida por Bruno. Nunca me había dirigido en teatro, y fue maravillosa experiencia. Lo hace magníficamente bien. Que tu hermano menor te dé indicaciones. En primer lugar, tienes que disciplinarte,
porque siempre que hay afectos, la disciplina se puede relajar un poco y se te puede olvidar que es el señor director y acordarte que es tu hermano menor y lo quieres agarrar a zapes y no se vale. Eso era cuando eran chiquitos, ¿no? Ajá. Y pero Bruno hizo un trabajo de dirección tan profundo y tan amoroso. Ha sido una de las experiencias más sabrosas que yo he tenido en teatro. ¿Qué te aportó como director, Bruno? Pues, un montón de cosas que yo, de pronto soltaba frases que yo tenía que anotar y es un maestro en muchos sentidos. Tiene muy claro cómo funciona el teatro. Es una brutalidad, lo puedo decir yo. Están dando 6 funciones en 3 días. Sí, no. Y yo te apoyo, es una brutalidad o sea, pero además espérate, porque acuérdate de antes se daban funciones de martes a domingo. Y Bonilla, por ejemplo, hizo El Diluvio, que viene 2 años, 2 funciones martes, 2 miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 2. Y ahorita estás en medio de esto de la promoción del Oscar, estás, supongo, con cierta tensión y además tienes viernes 2 funciones, sábado 2 funciones, domingo 2 funciones, sí. Y está lleno, ¿no? La gente nos está acompañando y se la pasan maravillosamente bien. Y no estoy inquieto, ni mucho menos por el domingo 26. Estoy muy relajado y además contento de estar en la obra porque me distrae. Y porque además yo no tengo ya nada que hacer respecto a la película que hicimos. La película ya está hecha y me voy a divertir, la voy a pasar bien. Y lo que tiene toda mi atención ahorita es la obra de teatro. Pues vamos a ver un trozo. ¿Quién es el autor de Nadando con tiburones? A la mierda no pensé, a la mierda tu opinión y a la mierda tú también. Eres un vil pedazo de bueno para nada. Vaya, pues esto se está tornando en una conversación inteligente, ¿verdad? Fuerte y claro, Danita, es la única forma en que se queden bien grabadas las cosas. Pero sí dijiste, no me pases llamadas. Si yo pensaba que no querías que le ¿Cómo ves, Anita, ¿Buscas Cyrus? Encuéntralo y ponlo en la línea. Si no está el teléfono para cuando yo regrese del almuerzo, será mejor que tú tampoco estés. Lo siento, mi amor, pasa. Tú te lo pierdes. Lo único que me pierdo se va consumeando por esa puerta ahora mismo. Exactamente. Así que dile adiós. ¿Qué tal? Están brillantes. Gracias. No, ha sido padrísimo y la puesta en escena de Bruno enloqueció por completo. Nuestros productores le dieron todo lo que él quisiera y necesitara, todos los juguetes para hacer y deshacer. Y con todo, además con un equipo de producción, la prueba de todo. Ha sido una experiencia increíble. Y ahí vamos a estar un buen rato hasta que la gente quiera. Oye, Demián, pues and the winner is Mr. Demián Bichir. Fíjate que ellos dejaron de decir eso justamente porque no se considera una competencia. Claro. ¿No? Entonces, no, the winner is dejaron de decirlo hace muchos años, ahora dicen the Oscar goes to. Claro, lo dejaron. Es que yo hace rato que no veo el Oscar, precisamente porque me enerva esta sensación de competencia. Pero ahora sí lo voy a ver. Sí, sí, debería, va a estar padre. Pues a la hora que decidan el de mejor actor, toda la suerte. Muchas gracias. Creo que acá en el país ya te lo dimos. Sí, va a estar divertido. Va por todos. Eso. Gracias. Barra de Opinión presentó. Sin duda, era un espectáculo que atraía a las multitudes. Así lo demuestra este pequeño cuadro sin firma, un auto de fe en el pueblo de San Bartolomé Xolotepec. La ceremonia era pública. Podemos observar de todo tipo de vestimentas, desde los suntuosos ornamentos de los curas y las autoridades civiles hasta los harapos de un mendigo. 6 indígenas, entre ellos 2 mujeres, enfrentan al tribunal. Están ataviados con los símbolos infamantes del San Benito y el capirucho. Los textos en el lienzo narran lo sucedido, la fecha, el nombre del cura y el del juez provisor. En primer plano, las mujeres viejas, entrometidas y curiosas comentan entre ellas lo sucedido. No han cambiado mucho desde entonces. La siguiente es una presentación de Mejor Compra TV.
cambia tu manera de comprar. Los brasieres no han cambiado en 50 años, pero las mujeres y nuestra forma de vida han cambiado. Los brasieres pasados de moda simplemente no se ajustan a nuestro modo de vida actual. Y eso es porque el 80% de las mujeres usan una talla, modelo y forma equivocada, lo cual es muy incómodo. Pero ahora podrás decirle adiós a esos ganchos, costuras, tirantes y rellenos con el nuevo Aire Bra, que es tan ligero como el aire. Da forma, soporta y estiliza para una figura más hermosa que nunca. Es cómodo y sin costuras, sin protuberancias ni gorditos. Se ajusta perfecto a mi tamaño de copa. Es el brasier más cómodo que he tenido y que he usado. El Aire Bra está especialmente confeccionado por los diseñadores de la Slim & Lift y se han vendido más de 13 millones de prendas en todo el mundo. Perfecto para todas las formas, tamaños, edades y actividades. Además, el Aire Bra localiza todas las áreas con problemas que se quieran solucionar. Número 1, desborde de pecho por copas muy pequeñas. Número 2, abultamiento debajo de los brazos. 5 minutos, ¿te puedo poner en tape? Le digo, ¿por qué? Estamos preparando las películas del Che y ese proyecto lo iba a hacer Terrence Malick, el que acaba de hacer El Árbol de la Vida. Bueno, todo el mundo sabe quién es Terrence Malick, pero acaba de filmar esta con El Chivo, precisamente, por eso es su nominación. Y le digo, ¿es la que va a dirigir Terrence Malick? Me dice, exactamente, pero ya no la va a hacer él, la va a hacer Steven Soderbergh. Le digo, ¿y todavía está Vinicio haciendo Che? Esa es. Y dije, va. Y me dice, ¿podrías improvisar algo, 5 minutos, en español con acento cubano? Y como los actores, te digo, decimos que sí a todo. Le dije, claro, por supuesto, cubano, yo soy cubano. Y entonces ahí voy, me metí, improvisé, hablé sobre la primera vez que vi a Silvio Rodríguez en vivo. Danos un replay. Un replay de la memoria. De no me acuerdo. Yo, o sea, en ese momento hice lo que yo pensé que era cubano. Ya después trabajamos cuando hicimos la película con verdaderos cubanos. ¿Y te fuiste a Cuba, no? Estuve en Cuba un rato, haciendo todo el trabajo de investigación. ¿Tú alguna vez me contaste que los cubanos del gobierno te decían, no, pues ¿cómo vas a hacer tú a Castro? No te pareces nada. Sí. Sí, cuando fuimos a hacer el trabajo de investigación, nos fuimos juntos Santiago Cabrera, que es un queridísimo amigo, actor chileno, el que hace Camilo Cienfuegos. Entonces, esa película significó de alguna manera lo que el Che quería, unir a Latinoamérica, porque habíamos venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos, brasileño, el que hace mi hermano menor, Raúl, lo hace Rodrigo Santoro, que es otro de mis cuates también, que es brasileño, que además él es más chico que Fidel Castro y Rodrigo es más alto que yo. Y con presupuesto gringo, el sueño del Che total. Con presupuesto gringo, pero no habían actores también de España, Franca Potente de Alemania, era una ensalada internacional maravillosa. Y entonces nos fuimos Camilo y yo, Santiago y yo nos fuimos a Cuba, y él también ya llevaba su barba, ya había enflacado más y sus pelos y todo. Hubo un momento en que caminamos por el malecón y había una especie de fiestecilla por ahí, y de pronto una chica voltea y dice, oye, no, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro. Antes de que estuvieran caracterizados ni nada. Caminando nada más por ahí, ¿no? ¿Qué tal? Porque claro, traíamos puro y todo. Oye, pero tú eres igualito a Fidel Castro, ¿qué te pasa? Oye, tú y el Camilo Cienfuegos y no sé qué. Y entonces, era muy interesante porque nosotros ya estábamos trabajando en ello. Y entonces la producción nos agendó citas con el ICAIC, con muchos personajes que todavía viven de la revolución. Por supuesto con Aleida, la viuda del Che, con el mismo Camilo, su hijo. Y fueron reuniones muy interesantes, muy emocionantes para uno que vivió tan cerca toda la historia y que además se la sabe más o menos. Y varias de esas juntas, la misma Aleida me dijo, pero tú sí te pareces a Camilo, pero tú, Fidel Castro. Y era muy, muy extraño como... La clave es en las cejas, ¿no? ¿No pasaste tú? Probablemente, sí, probablemente. El eje del personaje eran las cejas, las mueves así, las mueves en eje, ¿no? Las hace así mucho. Y su voz también, su tono de voz es mucho más aguda, ¿no? Y en fin, una serie de cosas que durante 5 meses tuve chance de preparar. Oye, Demián, para beneficio de la gente que no está tan cerca de la actuación, ¿es cierto que cuando tú imitas a una persona entiendes
toda su estructura de personalidad, ¿no? Cuando logras capturar todo su manera de mover la boca, los ojos, adelantar la cabeza, uno siente lo que el personaje, lo que la persona en la que está basada el personaje siente. Sin duda, si es un personaje real, a eso te refieres, ¿no? O sea, que si vas imitando a Castro, capturando cada uno de sus gestos. Lo que pasa es que nosotros, y eso lo dejamos muy claro desde el principio, nosotros no estábamos buscando convertirnos en imitadores de Castro, de Cheo, de Camilo Cienfuegos, sino nuestro objetivo fundamental era contar la historia de la manera más fiel posible, ¿no? No quisimos más que eso. Lo que pasa es que Fidel Castro sí, físicamente, él es muy claro y muy presente para la memoria de todo el mundo. Sí. Entonces no podías simplemente ser tú y no. Sí, claro. Hola, soy Fidel Castro. Sí era importante empaparse de toda su fisicalidad, de su forma de hablar y demás. Y en ese sentido nos ayudaron mucho allá el ICAIC. Vamos a ver un trozo del Che. Hay que ser pacientes. Yo creo que sí, que podría ser bastante fácil. Oye, lo podemos hacer rápido. No, escúcheme un momento. Sí. Si nosotros atacamos un camión, entonces el ejército dirá que fue un accidente en la carretera. Pero si preparamos un ataque contundente al cuartel de Lubero, entonces será imposible para el ejército ocultar nuestra victoria. Eso será de un impacto psicológico tremendo. ¿Comprende? Oye, ¿es cierto que Hugo Chávez te dijo, eres idéntico a Castro? ¿Sí? Sí, estuvimos fuimos a Caracas a presentar la película, Benicio y yo. También estuvimos en Cartagena esa misma semana. Y sí, se portó muy amable, muy amable, a pesar de la espinosa relación que tenía en ese momento con el gobierno de México. Y es un hombre muy inteligente, muy preparado y sabe muchísimo de México y del cine mexicano, además, ¿no? Toda Latinoamérica creció con el cine mexicano, entonces son grandes admiradores, ¿no? Pero sí hablábamos concretamente de eso, de cómo me parecía yo a Fidel. Y después tuve chance de tener una conversación con Ignacio Ramonet, que escribió este libro de 100 horas de entrevista con Fidel Castro, que fue prácticamente mi Biblia para poder preparar ese personaje, y que todo el ICAI, que toda la gente con la que yo me entrevisté en Cuba me dijeron, si tú necesitas un libro, si tú no tienes las 100 horas de Ramonet con Fidel Castro, tú no puedes hacerte para tú no puedes hacer a Fidel. Y yo decía, wow, le atiné, porque ya iba yo casi. No, nadie lo puede ver. No, es imposible. Nadie lo puede ver. Vinicio se encontró con él porque la película se tardó 7 años en armarse. Vinicio y Steven Soderbergh estuvieron encima del proyecto 7 años. Entonces, un par de años antes, cuando todavía andaba por la vida pública Fidel Castro, fue Vinicio del Toro a Cuba y estaban comiendo y le dijeron, nos tenemos que ir porque va a pasar por no sé qué calle, va a hacer un recorrido de no sé cuánto y ahí puede ser que tengamos la posibilidad de interceptarlo y que te conozca. Y salieron corriendo a su encuentro y ahí en la calle le dijeron, comandante, el señor Vinicio del Toro, sí, claro, cómo no, sí, que el Oscar, no sé qué. Y me contaba Vinicio que le hacía así con el dedo, ¿no? Le decía, pero tú no te parecías al Che. El Che era más flaco y no tenía los ojos chinos, decía. Oye, vamos a ver un segmento, a ver si eres tú o es Castro. Yo sí soy Castro. Es un pietaje de la carta que lee del Che, ¿no? Todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él. Y que sin embargo no figura entre los miembros de nuestro comité central. Y para ello tenemos que explicarlo leyendo una carta, aquí, de puño y letra, del compañero Ernesto Guevara. ¿Qué tal? O sea, ¿qué sientes cuando ves a Castro imitándote?
Claro. Pero esto eres tú, grabando en Los Ángeles, sí, eso en Hollywood. Sin embargo, hay gente que cree que ese pietaje en la película los cubanos decían cuando aparece, porque esa escena, con esa abre la segunda película, y todos nuestros cuates cubanos que iban en la delegación, que fue la primera vez que la vimos juntos, decían, oye, qué formidable que usaron ese pietaje real de la carta del Che, no sé qué. Y lo que pasa es que eso lo filmamos tiempo después de haber terminado el rodaje. Que es un pietaje que realmente no existe, nunca se preservó. No, ese pietaje existe. Si te metes a YouTube, ahí existe. Lo fusilamos completo. Con tu, ¿cómo se llama? Stantin Fidel Castro. Sí, ese pietaje existe. Así existe. Si te metes a YouTube, por ahí anda, Fidel Castro leyendo la carta de despedida del Che ante el Congreso. Y Sobre me llamó y me dijo, necesitamos filmar eso. Y yo entré en pánico porque yo no tenía barba ya había perdido peso, y no me sentía listo para hacerla, no me sentía bien. Y me dijo, no te preocupes por nada, la tenemos que hacer. Y entonces era un pequeño fragmento y yo encontré el discurso completo y le dije, vamos a filmarlo completo.